En los Montes Universales, en un enclave llamado La Muela de San Juan, provincia de Teruel, partido judicial de Albarracín, término municipal de Guadalaviar. Allí nace el río Turia. A pequeña distancia del lugar están las fuentes del Tajo, Júcar, Cabriel y Guadiana. En estos primeros pasos, el Turia se llama Guadalaviar, que quiso decir, en siglos de los árabes españoles, río blanco. Y es ciertamente blanco a causa de la arenilla calcárea que arrastra desde las alturas de su nacimiento a lo largo de sus primeros kilómetros de recorrido. Todavía por estos pagos, el río es una acumulación de pequeñas corrientes ligeras y cristalinas. Al paso por Guadalaviar pueblo, apenas si tenemos río. En verano, ciertamente no lo tenemos, porque se reduce a una leve corriente subalvea. El pueblo y el río son serranos y casi insignificantes. En las cercanías de Villar del Cobo, el Guadalaviar se va poniendo serio. Encaja firmemente sus aguas en un lecho pedregoso y corre a lo largo de todo el año con un aceptable caudal. El paisaje botánico reúne coscoja, enebro, lentisco y pinar. Principalmente pinar. El pino silvestre crece sobre la tierra silícea. El pino laricio, como el resinero, prefiere el suelo calizo. Es casi la única riqueza de esta alta zona. Tramacastilla es un pueblo que poco a poco se va deshabitando. Tramacastilla languidece en su decrepitud y en su abandono, poblado de viejos que aún pueden recordar la población que habitaba el lugar hace pocos años y que carecen de fuerzas y de medios para cultivar una tierra fértil y agradecida. Hoy ha tenido más de 500 habitantes. Pero es que ahora ha empezado a menos. Ya el que muchas, hasta las jóvenes, se van, se casan por allá y aquí se quedan los padres con la tierra y la mitad perdida. Porque aunque haya 50 casas abiertas, habemos aquí ya 20 y tantas casas del matrimonio viejo. ¿De qué viven ustedes? Todos de la tierra. La tierra. ¿Tienen agua suficiente? Agua suficiente. Pero le falta gente, ¿no? Oh, claro, que nos falta, pero que no hay personal. Claro. La gente joven no quiere vivir en los pueblos. La gente joven se va, no sé si irá, escaparán mejor o peor, pero que se van a la capital. Pues muchas cosas, muchas fincas no se pueden sembrar por falta brazo. ¿Quién las arregla? ¿Quién las arregla? Nadie. No, también es lamentable. En una nación productora de trigo que escasea el pan. Luego, como vienen con sus coches, presumiendo. Claro, vienen con sus coches, sean de ellos o no sean de ellos, pero ellos vienen con coche. Y el que está aquí, está trabajando y dice, bueno, pues yo también me voy a ver si me echo un coche. Y claro, llega una marcha de que hoy merman 2, mañana merman 4, mañana merman 6. Y ya se arma un jaleo que se quedan los pueblos sin nada. ¿Eh? Que no quedamos ahí. Hay que dar, que les den facilidades lo que se pueda, o sea en maquinaria, o sea en lo que sea,
pero los pueblos no se deben de abandonar así, no se deben de abandonar. Yo creo que un obrero que está trabajando, pues si trabaja aquí también tiene que comer. Sí, naturalmente. Claro, creo que tiene que comer. Si aquí trabajando nadie se espana de hambre. Aquí han de trabajar y han de comer. Pero claro, si no hay brazos... Pedí aumento. Si no hay brazos, pues no se puede sacar. Verás las tierras por ahí, llenas de armuelles en la Vega, que es una vergüenza, que yo mismo hablo por mí, pero yo mismo pues tengo fincas, claro. No hay quien las trabaje. Yo ya... no. Sí, tú vas a ir a trabajar. Y por eso es una cosa que debía del Estado mirar algo, a ver si se puede eso, Tenemos hacer algo. derecho también a vivir en los pueblos. Que este mundo no tiene Hoy con lo que se puede rendir aquí, se puede rendir aún más, otro tanto como se rinde, Bueno, por lo pues, menos. Pues para los vecinos Pero que habrá- hay, para los vecinos que hay aún se rinde. Claro que se Las rinde. trayectorias que aún se rinde. Rinde, pero hay una parte o la mitad de tierras paradas, pues ¿cuánto rendiría si todos tres se trabajaran? Si todos Eso pudieran... es lo que hay que mirar. ¡Mira! ¡Allá! ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! ¡Cago en el demonio! ¡Pasa allá! Camino de Albarracín pueblo y bordeando por el sur Albarracín sierra, desciende sin prisas el Guadalaviar. Son tierras duras que labran con esfuerzo los pocos campesinos que permanecen. Lugares donde la máquina no suple aún la técnica ancestral del arado. Sigue el Guadalaviar cortando sedimentos calizos. Son buenas aguas, aún claras y limpias, aptas para la pesca. Bajando hacia parajes menos agrestes, la carretera le hace compañía mientras atraviesa las fuertes roquedas que flanquean el camino de Albarracín. Albarracín es un prodigio que permanece. De fundación remotísima, sus esplendores vienen a ser árabes hasta el siglo XII, cuando la toma el caballero navarro Ruy de Azagra. Entonces Albarracín es Santa María de Oriente, amurallada 2 veces, sede episcopal, titulada ciudad en 1300 por gracia de Jaime II. La traza noble del caserío, en Albarracín, todavía pervive hoy. Es un deleite pasear estas empinadas calles pavimentadas de granito, orladas de antiguos blasones. Los sillares son de la misma piedra caliza que taja el curso del Guadalaviar, y los portales en arco amplios. Hay balcones esquineros y balcones voladizos, aleros de madera tallada, solanas sobre los escudos. Los 1000 habitantes de Albarracín pueblan hoy un monumento nacional, encerrado tras el cinturón de unas murallas 9 veces centenarias. La Catedral del Salvador fue idea del primer obispo que tuvo la ciudad, don Martín, que la mandó levantar en el año 1200. Más antigua es la iglesia de Santa María, contemporánea más o menos del Alcázar, y luego ya el templo de Santiago del siglo XV y el convento de las Dominicas del siglo XVII. Los albarracinenses cuidan ovejas y cabras, y dicen los libros que tienen canteras de jaspe y minas de hierro y sal, pero su auténtica riqueza la constituye la madera. 60.000 hectáreas de pinar explotan los ayuntamientos de la comunidad de Albarracín.
¡Más truchas! ¿Quedan truchas? ¡Más truchas! ¡A la una! En el río deben quedar, en el río. Deben quedar en el río, pero antes ya veníamos a sacarla. El que venga fuera de plazo, hala. Y no... Pasando Gea de Albarracín, el Guadalaviar es una corriente estrecha en un amplio lecho, marginado por yermos de arena y matorral. Enseguida va a encontrarse represado por vez primera en el embalse del Arquillo de San Blas. El Arquillo de San Blas es un embalse construido en 1960 capaz para 22 millones de metros cúbicos. Las aguas del Guadalaviar, que ya han sufrido alguna merma para riego a la altura de Albarracín, se reúnen y toman impulso para afrontar la dispersión arterial de las acequias, unos kilómetros más adelante, cuando ya este Guadalaviar ha cambiado su nombre por el de Turia. A la vera de Teruel, el Guadalaviar recibe las aguas de la Alfambra, que vienen de regar vegas de patata y remolacha. Y enseguida, el río llega a Teruel. 20.000 habitantes aproximadamente, centro comercial y administrativo de la serranía, Teruel está rodeado por el verdor de las huertas y la cercanía de las montañas. La parada en Teruel obliga a un somero recorrido de sus bellezas históricas, acumuladas durante los siglos que separan a la moderna Teruel de la turba celtibérica. Hay vestigios romanos, visigodos y árabes, pero el catálogo monumental de hoy es básicamente cristiano. Catedral del siglo XIII, iglesias de la Merced, del Salvador, de San Pedro, San Miguel, San Martín, San Andrés, conventos de Santa Teresa y San Francisco, acueducto de los Arcos, Palacio Episcopal, Casa del Deán. Los mayores esplendores de la arquitectura turolense pertenecen al estilo mudéjar, en el que se funden las dos culturas básicas de la España medieval. Junto a la iglesia de San Pedro descansan, reales o imaginarios, Isabel y Diego, los amantes de Teruel. Las figuras yacentes son modernas, obra del escultor Juan de Ábalos. En Teruel se cultiva una antigua tradición ceramista. Los viejos maestros de la tradición artesana están a punto de extinguirse sin tener nadie a quien traspasar el legado de su oficio. ¿Qué proceso siguen hasta que terminan una pieza? Pues primeramente se prepara el barro, se soba bien sobao, y luego es cuando ya se pone en el torno
y es cuando se hace la pieza. Más luego cuando resulta que cuando esto está un poquitín duro, es cuando se le coloca el asa. Porque claro, si ahora se colocase se doblaría el perol. Luego cuando está un poquitín más duro se vuelve boca abajo y se le arregla la parte de abajo, la base. Se tiene que secar a la sombra, porque este barro como es tan fuerte, pues se agrietaría. ¿Qué materiales utilizan para pintar? Para pintar utilizamos el óxido de cobre y el manganeso. Y se tiene que pintar sobre cubierta, que es esto estaño. Esto está cocido una vez. Una vez cocido una vez es cuando se pinta sobre ya el manganeso y el óxido de cobre y luego ya se mete al horno. Una vez metido al horno, pues ya cambian de color. O sea, que el óxido de cobre sale verde y el manganeso sale amarronado, tirando algo a morado. Y entonces es cuando ya la pieza está terminada. A partir de Teruel, el río ya se llama Turia. Deja atrás su pasado serrano, al tiempo que su viejo nombre árabe, y cambia también de destino. Va a ser un río generoso, frutal y campesino. Derecho hacia el sur, paralelo a la carretera de Cuenca, el Turia se planta enseguida en Villel, que es localidad pequeña, de menos de 800 habitantes y que tiene un castillo templario. Un poco más allá, Libros, cuyo nombre, aún reformado, sirve todavía de recuerdo al origen del pueblo. Antiguamente era esto un castillo de los moros. Trabajando dos jornaleros que llevaba yo, a los 4 metros empezaron con piedra abajo. Y dice, tenemos que empezar con roca, escudero y cancerbero. Sí, sí. Digo, pero no me faltaba más. Dice, sí, sí. ¿Con qué momento tocan la piedra y la levantan? Y dice el escudero, no, que esto es otra cosa. Y entonces levanta y dice, sí, hay aquí un cadáver. Y estaba el tío Aquilino de alcalde. Y yo de juez. Y le digo, alcalde, ¿usted quiere hacer algo con esto? No pongan conocimiento. Dice, yo no quiero saber nada. Digo, pues yo tampoco. Al río. Que este pueblo no era Libros, era libre. Libre. Porque se refugiaban y pasaban aquí ladrones. Era aldea de Villel, del pueblo ese de Villel. Y personalmente el Torbecinos que querían aquí, sin paga de contribución ninguna, lo de que viviera aquí para desalojar a esa gente. Y es la única manera que lo desalojaron. Pero eso viviendo personal aquí. Años hará. Por eso es, en vez de Libros es... Los libros ahora, pero eran libres. Libres de pagos y de todo, el que vivía aquí. Pues esto se sacó aquí arriba en Santa Bárbara, bendita. Ahí fue que luego comenzaban a hacer tenían ahí un polvorín y hacían pólvora unos señores que habían, sí. Y se pegó fuego, que por cierto murieron los dos, murieron ahí dentro de la cueva. Bueno, dentro de la cueva no, en la cueva uno y otro que se tiró al agua a apagarse y que se encendió. Dice que se comunicaban con el río, bajaban. Coño, pues para abajo, claro, que se comunicaban para poder coger el agua sin que los vieran. Esa parte le llaman el sanguinar, ahí eso, le llaman el sanguinar. Debido a que ahí hubo una lucha y la sangre corría y sacaron el sanguinar, a lo que se explica lo que... Había un matrimonio, dos ancianicos, dos viejos, eso era en la Vega de Alcalá, en el otro río de Salvacañete, ese que dice. Y era una época que estaban haciendo la siembra de las patatas, una abuela y un abuelo allá en aquello, con un par de burricos. Bueno, y nosotros pues teníamos nuestro rato de hambre, claro. Esperábamos la ocasión de que cuando llegaba allí la abuela y el abuelo y volvían así, ahora, iba la abuela echando los pedazos de patata
nosotros cogiéndolos ya a la lumbre, asándolos al fuego allí, asando los pedazos de patata. Luego diría ese matrimonio, pues no nacen las patatas. ¿Cómo van a nacer si no las habíamos comido asadas? Ay, cuánta hambre habréis pasado. Yo, si digo que he pasado hambre, es mentira. Pero gracias a mi abuela, que con la guitarra se dedicaba a echar oraciones y le daban pan y... Pues mira, aquellos tiempos por estos. Tenía una granja de un tío y yo estaba labrando naranjeros. Y yo tenía 7 de familia y cobraba 6 duros. Para los 7, 6 duros. Y yo y ella, a cómo nos tocaba. Pues ya vio que soltaba los pollos para ir por los naranjeros. Y un día agarro una estil y jodo uno, lo mato. Y en el surco que echaba, pues lo envolvía y luego ponía una estaca así. Pues luego me iba, allá a las 8 o las 9, me iba y topetaba con la estaca aquella, digo, aquí está el difunto. Y lo cogía, y luego allá otro. Pues mira, dica que... Sí, que así ibas engordando tu familia. Claro, ibas sacando tus hijos adelante, matándole pollos al amo. No está mal, ¿no? Dejando atrás el rincón de Ademuz, cambia el paisaje. Antes de encontrarse definitivamente con la huerta y atravesando ahora tierras de Cuenca, el Turia se encuentra repentinamente encajado en gargantas, aprisionado en desfiladeros, retorcido en meandros. Son 5 kilómetros de geografía dura y paisaje majestuoso. Aguas abajo, renace la calma. De nuevo las aguas se extienden y remansan. Es el embalse del Generalísimo, cerca de Benajever. Aquí encuentra el Turia una industria de cemento y una tierra despoblada. Es su último respiro antes de lanzarse de lleno a su etapa final, en la que habrá de desangrarse en 1000 acequias para dar vida al prodigio vegetal de la huerta valenciana. Junto al pantano, la bellísima y casi desconocida cascada de Barchel, a través de la que el río recibe las aguas de lluvia que le aportan los elevados riscos que lo circundan. Se reanuda esta crónica del Turia cuando ya el río ha tomado su nombre cristiano en Teruel, ha atravesado el rincón de Ademuz y viajando a plomo de norte a sur, se ha embalsado en Benajever. Un poco más abajo lo reencontramos en el pequeño lugar de Calles, donde se dispone a asumir las aguas del Tuéjar. El paisaje es arbolado, agreste y montuoso.
Domeño está al borde de un nuevo pantano, el de Loriguilla, y amenazado de muerte por inmersión. En principio nosotros cedimos nuestros terrenos en beneficio de una obra de interés nacional como es un pantano. Esta obra, a la hora de la verdad, a quien ha venido a beneficiar es a los huertanos de Valencia y en especial a la economía nacional. En el Lírida no ha habido gran interés en que esto se solventara con la rapidez que debía solventarse. Hemos ido muchas veces a Valencia, hemos visitado al ingeniero jefe y este señor siempre nos ha dicho que en primer lugar había que solventar el problema de Loriguilla puesto que estaba más cerca del embalse, cosa que era justa. Pero que después, pues a pesar de las promesas, nos han ido proponiendo fincas que realmente no eran asequibles. Entonces, como consecuencia de esto, pues apareció el nombramiento de la señora alcalde. La señora alcalde, que sin contar con el ayuntamiento para nada, dispuso la fusión de Domeño con Marines. Cosa que a nosotros nos interesó porque Domeño, que es un pueblo castillo, que ahí está, que se ve bien presente, que es un pueblo muy antiguo, pues queríamos conservar, pues eso, nuestro nombre de origen, domeñeros. Si nos íbamos a Marines, eso se perdía. Después de esa fusión que se hizo sobre el papel, nosotros hicimos unos escritos a Madrid, que los apoyó la mayoría, aproximadamente el 70 al 75% de los vecinos del pueblo, y estos escritos que hicimos trajeron como consecuencia el que allá se nos contestara y se nos hiciera caso. A nosotros, pues, aparentemente nos pagaban, cuando nos valoraron las tierras, nos las pagaron relativamente bien. Pero como se demoró algunos años el pago. Los intereses que pusieron a esa demora fueron del 4%, cosa que aún no hemos cobrado. Pues a la hora de la verdad, con aquel dinero que entonces parecía que era dinero, hoy no tenemos nada para comprar. El embalse de Loriguilla, que apenas tiene 10 años de vida, acumula 70 millones de metros cúbicos y se derrama en un salto que mantiene la más importante instalación hidroeléctrica de la cuenca del Turia. Junto al agua embalsada, la historia repetida de los pueblos muertos. Loriguilla dejó su nombre al pantano que le quitó la vida. En 1965, 700 vecinos lo habitaban. Chulilla se salva de las aguas. Desde lo alto, su castillo contempla el caudal del Turia. El castillo de Chulilla fue prisión para clérigos y el pueblo sostiene una tradición carcelaria. En los anales del lugar figura su conquista por Jaime I en el año de 1238. Según la historia de este pueblo, la cárcel de Chulilla es tan importante como la cárcel de Valencia. Porque cuando allí había uno que tenía mucha pena, lo traían a la cárcel de aquí de Chulilla, donde hoy es el calabozo, o sea, donde era el calabozo, hoy es el ayuntamiento. Y cuando salía su pena de muerte, lo llevaban a la era horca que había en el Chulilla, y allí lo horcaban. Chulilla, poblada en la Edad Media por el obispo Gastón,
censa 700 habitantes en la actualidad y envejece por la emigración de los jóvenes a la capital. Su riqueza es el vino y un poco el cereal, la hortaliza, algo el aceite. Muy próximo a Chulilla, el Turia se encañona entre rojizos paredones calcáreos y forma lo que llaman los naturales el Charco Azul, pequeño prodigio natural del agua y la piedra. Hay un balneario con aguas termales y habrá las otras aguas, las del Canal del Generalísimo, que enriquecerán los campos de Chulilla si el pueblo supera el problema del minifundio. Por Bugarra y Pedralba, el río deriva en acequias. No son las primeras. Ya se fue sangrando el Turia en Albarracín, en Teruel, en Vallanca, en Ademuz, y luego en Benajever, Tuéjar, Chelva y Chulilla. Y aún lo será en Villamarchante, Benaguacil y Ribarroja antes de llegar a las grandes acequias de la huerta valenciana. Es precisamente en Paterna, frente a Manises, donde da comienzo la huerta. Pero Manises, que es hortelana, es artesana e industrial. 200 empresas trabajan la cerámica y han sustituido el antiguo sistema artesanal por técnicas más modernas basadas fundamentalmente en el empleo de los moldes y de los hornos eléctricos, base de la actual industria de fabricación en serie. El río Turia, en su transcurrir por la zona de Manises, viene vertiendo el agua en las aguas potables para abastecer a casi toda la provincia de Valencia. Luego tienen las acequias de Quart, que es un caudal grandioso, luego la acequia Mislata y la acequia Mestalla, que riegan pues una cantidad grande, casi por no decir su totalidad, pues la mayoría de la Vega Valenciana. Obra del río es la huerta. Además de la acequia real de Moncada, otras 8 arterias fertilizan esta singularidad agrícola. Tormos, Mestalla y Rascaña por el norte, Quart, Mislata, Favara y Robella por el sur, y la acequia del Oro. Finalmente, el Turia llega a Valencia. Como la huerta, Valencia es una creación del Turia, porque sobre los aluviones del río, en un meandro, se edificó la primitiva ciudad, la Valencia romana, obra de Junio Bruto, en el año 137 antes de nuestra era. No es de extrañar que lo primero que encuentra el río en los arrabales de la ciudad sean los detritus de la civilización del consumo, cementerios de la chapa y el acero, impúdicos camposantos de chatarra. Valencia, la ciudad del Turia, 600.000 habitantes y en proceso de crecimiento. Los edificios van ganando terreno a la huerta y continúa la inmigración. Hay quien opina que solo un 25% de los actuales pobladores de Valencia
Son valencianos, descendientes de huertanos y ceramistas. En Paterna se comenzó a fabricar esta cerámica verde y morada de los siglos XIII y XIV con temas árabes y posteriormente con temas árabes entremezclados con los cristianos por la convivencia de los artistas árabes con los cristianos. Posteriormente, en el siglo XV, tanto en Paterna como en Manises, se fabrica la cerámica azul con óxido de cobalto, que tiene las características en la de Paterna de palmetas, rodamontes y demás, y en la de Manises de tipo de atauriques, animales y demás. Llega un momento que sus decoraciones son comunes a Paterna y Manises. Posteriormente, en el 15 también, se fabrica el reflejo metálico, combinando también con el azul, cuyos temas son muy diferenciados porque los temas de Paterna son más geométricos y los de Manises son más vegetales y zoomorfos. Y en Paterna desaparece la cerámica en el siglo XVI. Continúa Manises. En el XVI los temas principales son pequeños motivos geométricos y florales, y en el 17, después, debido a la expulsión de los moriscos, las fábricas de la cerámica se encuentran huérfanas de dirección artística y se produce una cerámica más popular, más burda, y además en la composición del reflejo metálico tiene menos composición de plata y más cobre, por lo tanto el reflejo es más oscuro. El Turia urbano adolece del mal del siglo, contaminación. En el viejo cauce muestra sus vergüenzas ecológicas. Pues yo pasaba, que vivo pasaba por aquí y vi todo esto aquí, pues todo una rambla, ¿sabe? Los peces todos muertos. Eso hará lo menos allá sobre los 9 u 10 años. Los gitanos se tiraron como demonios a pescarlos y claro, hasta que lo despacharon a todos, porque es que se los comían de los gitanos. Y todo esto era mucho más ancho y todos los animalitos pues seguramente pues iban muriendo y a poco fue cuando se murieron todos. El Turia, creador de Valencia, ha sido muchas veces su destructor. La historia registra infinitas riadas, hasta la terrible de 1957. Ahora, al Turia se le ha hecho un cauce nuevo, de manera que no se desmande. Por el cauce viejo discurre un agua plácida y numerosas placas esparcidas por toda la ciudad nos recuerdan la altura alcanzada en la última catástrofe. El tramo nuevo del cauce del Turia tiene 12 kilómetros de longitud, un ancho de 175 metros en coronación y capacidad para 5.000 metros cúbicos por segundo. Sobre él se han construido hasta 12 puentes, de los cuales 3 son para ferrocarril y los otros 9 para carreteras. Consecuencia de la construcción del cauce nuevo, ha habido que ejecutar obras de restablecimiento de los servicios que se han cortado durante la construcción del mismo. Son servicios de abastecimientos de aguas potables, de abastecimientos de aguas para riegos, conducciones eléctricas, conducciones telefónicas, telegráficas, etc. Asimismo, se han construido unas carreteras marginales de 4 carriles cada una de ellas, que están incluidas en la red arterial de Valencia. Los últimos metros del Turia transvalenciano nos brindan un cuadro neorrealista nada sorprendente al fin y al cabo.
Pero volvamos a Valencia. Un alto en el Palacio de la Generalidad, sede actual de la Diputación Valenciana. Es obra de los siglos XV y XVI y por ello gótico y renacentista. El artesonado del techo del Salón Dorado es quizás su joya más conocida. Valencia, como tantas ciudades españolas, archiva estilos. Arqueología romana y mora cimentan la arquitectura cristiana, que llega a Valencia en el declive del romántico. La Puerta de Serranos, construida a finales del XIV, lo fue sobre otra puerta de la muralla árabe. El río, por su viejo cauce, pasa hecho una pena bajo los puentes de Serranos, de San José, de la Trinidad, del Real y del Mar. Como las torres cristianas, también la catedral levantó sus sillares revanchistas sobre la vieja mezquita. Solo la portada del Palau alcanzó a ser románica. El resto es gótico, renacentista o barroco. La torre del Miquelet es gótico catalán. Y es gótica la Puerta de los Apóstoles, donde todos los jueves dicta sentencias inapelables el Tribunal de las Aguas. Denunciats de la sèquia de Mislata. Denunciats del braç de Xirivella. Denunciats del braç de Xirivella. Denunciats de la sèquia de Mestalla. Senyoria, uns denunciats per primera i estos senyors no han aparegut. Quítelo per segon pel Michel que ve. Denunciats de la sèquia de Mestalla. Denunciats de la sèquia de Favara. Ara per allà. Senyoria, aquest senyor està denunciat per haver trencat el caixet de la sèquia per trau de salvi sense tenir autorització. Què té vostè que alegar a lo que diu el guarda? Pues jo, com no ho sabia, vaig fer la caseta i vaig desaullar allí a la sèquia i tallir el marge. Però vostè no sap que totes les sèquies tenen dos caixers que són propietat de la sèquia que s'han de respetar? Però jo això no ho sabia. El nuevo cauce del Turia le ha buscado al río una desembocadura moderna. Y como aún no baja por allí el río, es el mar el que sube por el nuevo cauce en busca de las aguas dulces que aún no llegan. Ni río ni mar, ni campesino ni pescador. Esto es tierra y agua de nadie, donde se recoge la almeja o se pasan las horas pescando con la casi seguridad de no volver a casa de vacío. Cubriendo con estos plásticos las plantas, se logra que la cosecha de melones se adelante un mínimo de 2 meses al aminorar la influencia de las bajas temperaturas. La estampa tópicamente valenciana de los arrozales en tiempo de siembra. En la zona de la desembocadura del Turia, los arrozales nutren de trabajo a algunas familias. Las escasas barracas supervivientes evocan el escenario familiar de tantos relatos de Blasco Ibáñez. Pues primeramente se pone la paella que esté bien plana, pero el aceite cubre toda la paella. Después se pone la carne y se sofríe. La carne se sofríe bien sofrita. Después se pone el tomate.
y se sofríe también. A continuación, la verdura. Ahora ya tenemos la carne en punto para ponerle el caldo. Después de haber puesto el agua y el azafrán, que se pone un poquito, se pone enseguida el arroz. Cuesta 20 minutos de cocer. Se pone el doble de agua que de arroz. También se ponen unas cigalas si se tiene por gusto. La paella ya está terminada. Ahora se deja unos segundos para que se repose un poco. Carla, a ver si te cremes. Oye, tira para acá. Para preparar el allipebre se pone el aceite correspondiente, según la cantidad que se tenga que hacer, y se sofríen unos ajos. Una vez los ajos estén sofritos, pues se pone un poco de pimiento encarnado y se sofríe también. Enseguida se pone el agua. Cuando esté a punto de hervir se pone la anguila. Si se hace con patatas, se ponen unas patatas y se pone también un poquito de guindilla, al que le guste, un poco picante. Una vez está ya todo preparado, pues en un cuarto de hora o cosa de 20 minutos ya está preparado. Aquí pebre. En los pasos finales del Turia, el cronista no puede olvidar un recuerdo a la Albufera, el lago árabe, arrocero, refugio de anátiras y cazadero real desde tiempos inmemoriales. Otro, uno más, pequeño paraíso contaminado. Se dice que la Albufera es una de las zonas más contaminadas de toda España. ¿Usted cree que es cierto? Hombre, contaminada está algunas veces, no siempre. Hay algunas salidas de desagües que sale el agua más mala. ¿Eso perjudica la pesca? Hay veces que sí, cuando sale tan mala, sí. ¿Son desagües de las fábricas? De las fábricas, sí. Fábricas y pueblos que desagüen a la Albufera. La Albufera tuvo 30.000 hectáreas y ahora tiene 3.000. El hombre ha ido ganando tierra para el arroz y perdiendo agua para la anguila. Aún subsisten los barquets de pescadores y aún se pesca a pesar de que las aguas son pocas y están enfermas. Pero lo nuestro era el Turia. Un poco al norte de la Albufera, él también ha ido a morir envenenado. Triste final para este buen río Guadalaviar o Turia, tótem levantino de la fertilidad.